Señora García Espada. El cuarto punto del orden del día es la comparecencia a petición propia de la consejera de Hacienda, Administración Pública a los efectos de informar sobre el desarrollo del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 15 de julio. Tiene la palabra la consejera de Hacienda y Administración Pública, doña Elena Manzano Silva, por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Presidenta Guardiola, es un honor para mí trabajar cada día a tu lado. Enhorabuena por este año de cambio ilusionante en el que queda muy clara una cosa, presidenta, y es que Extremadura crece y crece mucho a tu lado. Queridos compañeros del Consejo de Gobierno, diputados, diputadas, público asistente, muy buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer poder comparecer a petición propia aquí en esta Cámara para informarles de lo acontecido el pasado lunes en la reunión que tuvo lugar en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano multilateral, un órgano constitucional que deriva de lo dispuesto en el artículo 157.3 de la Constitución cuando alude a que es necesario crear un instrumento de coordinación para la actividad financiera entre el Estado y las comunidades autónomas. Un órgano en el que nos escuchan a todos, un órgano en el que, junto al Estado, estamos representadas todas y cada una de las comunidades autónomas y de las dos ciudades con estatuto de autonomía. Tiene su tiempo paralizado, es que hay muchísimo murmullo en el hemiciclo. Ruego a sus señorías que mantengan el silencio necesario para poder seguir, en este caso, la intervención. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. De verdad que va a ser interesante, o voy a intentar que sea lo más interesante posible, porque es muy importante lo que sucedió el lunes, porque es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que las decisiones que afectan a todos se adopten en órganos en los que estemos todos representados y decisiones tan importantes como las constitucionalmente atribuidas a este órgano deben ser adoptadas en el mismo. Nada de negociaciones oscuras, negociaciones bilaterales y poner allí, encima de la mesa, todo aquello que afecta, repito, a todos los españoles y, por supuesto, a los ciudadanos extremeños. Un órgano que se encarga no solo de la financiación autonómica, que es de lo que solemos hablar o intentamos hablar allí, que aborda también la coordinación de la política presupuestaria, que aborda también cómo debe realizarse el único fondo de previsión constitucional para corregir desequilibrios interterritoriales, que es el Fondo de Compensación Interterritorial, un órgano que también tiene atribuida la competencia en materia de inversión territorializada, un órgano en el que han de posicionarse los distintos territorios y, junto al Estado, evolucionar y avanzar en esa política fiscal, política financiera que sea justa y que contribuya al desarrollo de nuestro Estado. ¿Y qué sucedió el lunes? El lunes nos convocaron a una reunión en este Consejo en la que, y lo agradezco desde aquí, se introdujeron algunas de las peticiones de las comunidades autónomas para que fueran abordados estos temas en Madrid, en ese órgano multilateral. Había 7 puntos del orden del día, intentaré sintetizarlos, pero sobre todo centrarme en aquellos que considero que tienen un mayor impacto para nuestra región. Lo primero que aprobamos fue la persona que va a ostentar la presidencia de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado. Y aquí, por unanimidad, decidimos que la persona que había sido propuesta por parte del Ministerio, un catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Enrique Ortiz, iba a realizar una labor muy importante que sin duda va a corregir pues esas deficiencias en la interpretación, sobre todo en los puntos de conexión, que es lo que dirime este órgano. Propuesta formulada por el Ministerio de Hacienda, que fue avalada por unanimidad por todos los territorios, dado el prestigio profesional que tiene este profesor.
En el segundo punto del orden del día, la vicepresidenta nos detalló la memoria de actuaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera durante el año 2023. Ojalá hubiera habido más reuniones, ojalá hubiera habido más actuaciones y más puntos de encuentro y consenso. Y aprobada esa memoria, pasamos a uno de los dos principales puntos en los que sí me quiero detener. Una de las dos principales cuestiones que planteamos ese lunes en sede de este Consejo. A propuesta de las distintas comunidades autónomas allí representadas, 12 comunidades autónomas y 2 ciudades con estatuto de autonomía, se incorporó para debatir una modificación del reglamento de funcionamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Como decía al inicio de la intervención, este órgano es un órgano constitucional, previsto en el artículo 157 de la Constitución y regulado en el artículo 3 de la Ley Orgánica Reguladora de la Financiación de las Comunidades Autónomas. Un órgano que cuenta con un reglamento de 1981, un reglamento en el que se escenifica ese poder de coordinación de la Hacienda estatal. Hay 21 representantes autonómicos y, como les decía, también del Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y el ministro de Política Territorial, y se adoptan las decisiones en atención a un voto en el cual todos los territorios tienen la posibilidad de votar, de tomar esas decisiones, pero el Estado, a través de la ministra de Hacienda, tiene el mismo número de votos que todas las comunidades autónomas allí representadas. Con la intención de que este órgano evolucione a lo que sucede en la mayoría de conferencias sectoriales, propusimos una modificación del reglamento, una modificación en la que la votación no fuera así, en la que la vicepresidenta no tuviera el mismo poder de decidir que todas las comunidades autónomas allí representadas, sino que las decisiones en este órgano multilateral se adoptasen, por supuesto, con el apoyo del Ministerio, del Gobierno, poder de dirección estatal, pero también por mayoría simple de las comunidades autónomas. Esta propuesta no es nueva del momento actual. La actual vicepresidenta ya la defendió años anteriores, la defendió y la impulsó en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero ahora, no sabemos por qué, quizá por esa representación de 12 comunidades autónomas de un partido político que no es el suyo y de esas 2 ciudades con estatuto de autonomía, fue rechazada. Seguimos manteniendo ese orden a la hora de toma de decisiones que no es el mismo que las conferencias sectoriales, en las que sí hay un peso específico de las distintas comunidades autónomas. ¿Por qué sucedió? Lo desconocemos, cambio de criterio, ninguna explicación y ese punto de modificación del reglamento no salió adelante. El tercero de los asuntos principales y que tienen una incidencia muy relevante en nuestra región fue el de decidir qué hacíamos con esa propuesta de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas durante el nuevo periodo, el periodo 2025-2027. La propuesta, en atención a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, tiene que venir del Estado y es el Estado el que plantea la siguiente propuesta. Cambiamos el escenario y esa nueva senda de déficit para esas anualidades implica que para el conjunto de las administraciones públicas, para España, tengamos fijado un objetivo de un menos 2,5% en 2025, 2,1% en 2026 y menos 1,8% en el año 2027. ¿Y cómo se reparte esto a nivel territorial? ¿Va a haber un reparto equilibrado de esa posibilidad, de ese déficit? Pues lo que nos pusieron encima de la mesa fue para las comunidades autónomas en 2025 un 0,1%, en 2026 un 0,1% y en 2027 otro 0,1%, o sea, de menos 2,5% total. Nosotros tenemos un margen, las comunidades autónomas, de un menos 0,1%. ¿Esto es equilibrado? ¿Quiénes son las que prestan los principales servicios? ¿Qué lo hace el Estado? ¿Asume los gastos en materia sanitaria o educativa? ¿O son las comunidades autónomas? ¿Es un reparto equilibrado?
¿Qué pasa también con las corporaciones locales? A este Gobierno le preocupan y mucho las corporaciones locales. ¿Cuál va a ser ese reparto con las corporaciones locales? Además de no ser equilibrado, también realizamos la votación a ciegas. No tenemos el dato de las entregas a cuenta, no sabemos cómo va a ser la liquidación, no sabemos exactamente con qué ingresos, con qué recursos vamos a contar para realizar nuestros presupuestos. Pero aún así, dada la mejora con respecto a la senda anterior, nos abstuvimos por lealtad y por responsabilidad. El punto principal, o uno de los puntos principales en torno a los que debía girar la reunión, fue incorporado a instancia de las comunidades autónomas. De esto no se iba a hablar, De esto no se iba a hablar. Fuimos las comunidades autónomas las que pedimos que se incorporase un punto específico que quiero leer porque yo allí lo tuve que leer varias veces porque no entendía muy bien qué estaba sucediendo. Ese punto 7 del orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera dice: postura del Gobierno sobre la modificación del sistema de financiación autonómica. Yo creo que así redactado está claro que es el Gobierno el que debe decir algo, ¿no? Y así comenzó la reunión. La vicepresidenta dijo que su postura era sobradamente conocida. Yo le dije que yo no la había conocido, que yo no lo sabía, que probablemente no había estado lo suficientemente atenta a los medios de comunicación, pero que yo no he visto ningún modelo. Y luego, cuando intervino en el punto 7, deseaba que hubiera una postura del Gobierno, que propusiera un sistema de financiación. ¿Pero por qué? ¿Por un deseo de las comunidades autónomas de que debe ser el Estado el que ahora proponga el modelo? No, porque es lo que dice la Constitución y es lo que dice la ley. La Constitución le atribuye el título competencial Hacienda General al Estado y es el Estado el que tiene que proponer un modelo de financiación autonómica. La Constitución alude a una ley orgánica que regule la financiación de las comunidades autónomas. Se hace a través de la LOFCA, por lo tanto, tiene muy claro que esto es el Estado el que tiene que presentar un sistema de financiación autonómica. La vehemencia que vi para defender que en el punto 3 no se cambiaba el reglamento porque es necesario en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que sea el Estado el que asuma el protagonismo y que sea el Estado el que tenga esa mayoría en el voto, no la vi en el punto 7. No defendían esa misma competencia estatal. ¿Qué es lo que hizo la vicepresidenta? ¿Presentó una propuesta? ¿Presentó un modelo? No, se limitó a decir que era imposible llegar a acuerdos entre comunidades autónomas, que las comunidades autónomas estábamos divididas y que ella entendía que en esa situación era imposible plantear un sistema de financiación autonómica. Irresponsabilidad total, incumplimiento de su deber constitucional de hacer frente al título competencial de Hacienda General. Pero esto no nos extraña, Esto no nos extraña. A mí no me extraña que la vicepresidenta incumpla con su obligación constitucional de presentar un modelo de financiación autonómica. ¿Qué ha pasado con los presupuestos generales del Estado en este año? Tiene la obligación de presentarlo. Esto no es quiero o no. Esto no es una decisión que pueda adoptar la señora vicepresidenta. No, mire, la Constitución es muy clara y dice que tiene obligación de presentarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Lo mismo con el sistema de financiación autonómica? Yo le dije muy claro que no había ido allí a escuchar la posición de cualquier otra comunidad autónoma. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Yo no fui al Consejo de Política Fiscal y Financiera a escuchar lo que tenían que defender otros territorios. La representante de Cataluña, la consejera de Hacienda de Cataluña, explicó su sistema de financiación singular. Lo explicó allí. Cuando yo tomé la palabra, con todo el respeto del mundo hacia mi compañera, hacia la consejera, le dije que yo no había ido a escuchar su modelo, salvo, que no me lo aclararon, salvo que ese fuera el modelo defendido por el Estado, salvo que ese fuera el modelo pactado en negociación bilateral con el Estado. En el punto 7 pone postura del Gobierno.
postura del Gobierno. Y le pregunté, ¿va a poner dinero encima de la mesa? Porque hay un desequilibrio vertical clarísimo. En el año 2009 se pusieron encima de la mesa 11.000 millones. ¿Cuánto dinero vamos a poner ahora? ¿Qué va a pasar con los porcentajes de cesión en las figuras impositivas cedidas? ¿Va a haber más competencias normativas? ¿Cómo va a ser la nivelación? ¿Va a ser plena? ¿Va a ser parcial? ¿Qué va a suceder con todos los fondos del sistema del año 2009? Me miraba fijamente, pero no contestó absolutamente a nada de lo que yo le pregunté. ¡Nada! Es que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Mire, responsabilidad y, sobre todo, algo que a este Gobierno le preocupa mucho, lealtad y respeto institucional. Respeto a las instituciones que representamos, porque representamos a una institución y la vicepresidenta representa una institución, representa un Gobierno y tiene que poner encima de la mesa un modelo concreto de financiación propio, porque eso es lo que dice la Constitución y eso es lo que se deduce de ese principio de coordinación. Y por algo muchísimo más importante, porque lo que está en juego aquí es la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos, el principio de igualdad, el crecimiento cohesionado, respeto, lealtad y absoluta convicción de que lo que hay que hacer es trabajar y lo que no hacen es dedicar ni un solo tiempo a esto ni a nada. Gracias. Gracias, señora consejera. Turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Fruto por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Aquí hay un clásico que es el señor Béjar recomendando lectura. Yo, después de escuchar las intervenciones de su grupo, que ahora están como en un plan agiográfico, yo la sensación que tengo que la estrategia, no sé si han leído un libro, es de un postmarxista, es un psicoanalista argentino, Ernesto Laclau, se llama La razón populista y habla de una cuestión que se llama los significantes vacíos. Le aconsejo la lectura, le aconsejo la lectura porque me asombra el seguimiento de la estrategia populista de un postmarxista. Ya si quieren se leen Hegemonía y Estrategia Socialista, también es de Ernesto Laclau. Yo me voy a leer, este verano también me voy a leer cuestiones de política fiscal que tengo pendiente, entre ellas algunas cosas que usted escribía, que yo la verdad que estoy muy de acuerdo, cuando hablaba de armonización fiscal. A ver, creo que vamos a intentar hacer un ejercicio de sinceridad en esta Cámara sobre la cuestión que ha planteado, sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sus resultados y los pronósticos, por llamarlo de alguna manera. Un ejercicio de sinceridad que creo que la podemos hacer con más soltura nosotros, que nuestro nivel de tutela es bastante menor que al resto de los grupos de esta Cámara. Creo que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista tienen más problemas para hablar con libertad y ya los señores de Vox, que no está ninguno, lo hemos visto totalmente, que autonomía autonómica escasa. A ver, y creo que tenemos que reconocer determinadas cuestiones. Uno, que como región en este debate de la financiación autonómica, pues tenemos una papeleta complicada por la coyuntura, ¿no? A ver, por la coyuntura política, porque, a ver, vamos a ser un poquito sensatos, ¿no? Tenemos un sistema de financiación caducado, con una falta de transparencia absoluta, que todos estaremos de acuerdo, que no entiende nadie, que además genera problemas de que todo el mundo se sienta agraviado por el sistema, pero nadie quiere asumir el coste político de modificar un sistema cuando hay equilibrio de gobernabilidad complejo. Y los ha habido siempre, los ha habido siempre. Es decir, aquí todos, y yo ya lo he repetido más de una vez, aquí todo el mundo tiene muertos en el armario. Es decir, lo tuvo Aznar con las cesiones que hizo al nacionalismo catalán y vasco, lo tuvo Felipe González y lo ha tenido todo el mundo. Es decir, que la financiación autonómica tiene dos condicionantes, que es la gobernabilidad
de las distintas instituciones y tiene otros condicionantes que tienen que ver con el peso demográfico de los distintos territorios del Estado, eso es una evidencia. Porque si abriéramos ese melón con sinceridad, una de las cuestiones que nos encontraríamos es que el Partido Popular tiene un modelo. ¿El modelo de la señora Ayuso y el modelo de la señora Guardiola es la misma? Probablemente no. Y ya lo digo yo, que el modelo, por ejemplo, que tenga, igual que nosotros no compartimos el modelo que pueda tener la señora Jessica Albiach, ¿vale? Lo digo un poco para que... Bien, es decir, es un debate complejo. Un debate en el que, además, usted lo ha mencionado, creo que hay que salir también un poco del populismo zafio. Es decir, ustedes repiten continuamente lo de 7 de cada 10... A ver, le explico, porque con esa cara. 7 de cada 10 euros del presupuesto autonómico se destinan a políticas sociales. Si hiciéramos una escala entre la comunidad autónoma más conservadora, que podríamos estar todos de acuerdo, que es Ayuso, y la comunidad autónoma más progresista, yo qué sé, Navarra, Navarra, bien. El gasto en políticas sociales con respecto a la totalidad del presupuesto es muy similar. ¿Por qué? Porque hasta la Milei Patria, la señora Ayuso, destina prácticamente lo mismo. Porque la financiación autonómica, fundamentalmente, usted la ha mencionado, tiene que ver con la financiación del Estado del Bienestar. Tiene que ver con la financiación del Estado del Bienestar. Claro, pero entonces no se autoatribuyan un acto casi de opción política cuando todos lo hacemos. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que plantear claramente que para la financiación autonómica, que es la financiación del Estado del Bienestar, se necesitan más ingresos para repartir, y que eso tiene que ver con una política fiscal distinta a la que ustedes defienden. Y se lo repito más de una vez con ocasión de las intervenciones que hago aquí en esta tribuna. Es decir, si queremos aplicar unos criterios de justicia fiscal territorial, también tenemos que aplicar unos criterios de justicia fiscal en la fiscalidad en general. Ustedes mencionan continuamente un término que a mí me parece ofensivo, que es infierno fiscal. Utilizan ese término, infierno fiscal, que además supongo que es contraponiéndolo a paraíso fiscal, lo cual dice mucho de lo que ustedes defienden, ¿no? Dice mucho de lo que ustedes defienden. No, nosotros defendemos que tenemos un porcentaje de fiscalidad inferior a la media de los países de la Unión Europea. Tenemos que tener una fiscalidad más justa. Tenemos que tener fiscalidad más justa aplicándola a las figuras tributarias que gravan a los que más tienen. Eso tiene que ver, aparte de la fiscalidad sobre la renta, la fiscalidad sobre las rentas del capital y sobre la fiscalidad de la riqueza. Da la casualidad que la fiscalidad sobre la riqueza, una parte está transferida a las comunidades autónomas y esa parte nos tenemos que ser corresponsables. Es muy poco inteligente, muy poco creíble y muy poco responsable, y se lo digo todas las veces que haga falta, que una comunidad autónoma que va a demandar justicia fiscal al territorio no aplique unas medidas de corresponsabilidad fiscal y de justicia fiscal en el suyo. Eso se lo digo todas las veces que haga falta, porque nos resta credibilidad. Le resta credibilidad, por ejemplo, el señor Moreno Bonilla yendo a pedir dinero que él ha amnistiado a los ricos de Andalucía. Le resta absoluta credibilidad. Entonces, yo creo que con el tema de la financiación autonómica, que vuelvo a repetir, para que todo el mundo nos entienda, tiene que ver con la financiación del Estado del Bienestar, la financiación de la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, la dependencia. Necesitamos un debate maduro, un debate de altura, un debate en el que se plantee que esto vale tanto y esto se ingresa de tal manera. Y las comunidades autónomas tienen que asumir su parte de corresponsabilidad. Si jugamos al dumping fiscal, y las comunidades autónomas del Partido Popular están jugando al dumping fiscal, si jugamos al dumping fiscal, habrá menos ingresos públicos y menos capacidad de repartir. Si hay rebaja de ingresos por parte del Estado, no habrá posibilidades de hacer justicia fiscal con los territorios. Entonces, finalizo, porque no quiero ni agotar el tiempo. Estoy de acuerdo con usted en determinadas cuestiones que ha planteado, para que usted no piense que simplemente estamos en contra, y por nuestra capacidad de ser autónomos, del reparto de cargas fiscales y de capacidad de endeudamiento y de capacidad de gasto de las comunidades autónomas con respecto al Estado y con respecto a las corporaciones locales. Aprovecho para decir, ya pasó
con la senda de estabilidad presupuestaria en el Senado. No sé lo que van a hacer ustedes. Me da la sensación de que vamos a empeorar la situación por sectarismo. Pero bueno, bien. A ver, por intentar acabar. Creo que la principal opción de Extremadura para conseguir una financiación justa pasa por dos elementos. Una, por hacer ruido, algo que parece que está denostado en política, hacer ruido, pero hacer ruido unidos y unidas. Quiere decir que todas las fuerzas políticas de esta Cámara tenemos que estar unidas en la defensa de una serie de principios. Pero usted sabe más de fiscalidad que yo, pero yo sé un poquito más de negociación, creo. Cuando usted pretende negociar, porque usted es gobierno, usted a día de hoy es gobierno, con el resto de la Cámara tiene que saber que usted tiene que hacer renuncias. Usted no puede presentar un programa de máximos al resto para que nosotros nos juntemos con usted a cambio de nada, a cambio de formar parte de su equipo. No. Entonces, usted tiene que plantear que tiene que hacer renuncias. Y usted sabe cuáles son los planteamientos, por lo menos de este grupo parlamentario. Justicia fiscal en Extremadura. Asunción de una política fiscal distinta a la que tienen. Entonces, finalizo, que ya sí ahora sí ando mal de tiempo. Si usted quiere un acuerdo de región, que creo que necesitamos un acuerdo de región y una política de alianza que pase por encima de quien gobierna, una política de alianza con aquellos territorios despoblados, etcétera, no entro en detalle, adelante. Si quiere una política de acuerdo por lo menos con esta fuerza política, la tiene, pero tiene que ser consciente usted que tiene que hacer renuncias. Si usted pretende que seamos una tropa para hacer Feijóo presidente en la Moncloa, no. Hay que ser un poquito más hereje. Yo reivindico la herejía, reivindico la heterodoxia. Si usted está en la herejía de romper los bloques partidarios y la defensa de los intereses de Extremadura, nos encontrará. Si usted está para hacer presidente a Feijóo en la Moncloa, desde luego no nos va a encontrar. Gracias, señor González. A continuación, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, por tiempo de 10 minutos, el señor Bravo Arrobas. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Bueno, tras escuchar lo que nos ha venido usted aquí a exponer esta mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya se lo dije. ¿Qué iba a esperar usted de esta gente, no? Bueno, en primer lugar, agradecerle su comparecencia hoy aquí para explicarnos cómo le fue la reunión. Reitero también, en segundo punto, la posición de nuestro partido en el sentido de la financiación autonómica. Y, en tercer lugar, pues evidentemente, les reitero también que no esperen nada de esta cuadrilla. Nada de nada. Nos ha comentado que incluyeron una serie de peticiones, en fin, aprobaron el nombramiento del presidente, la memoria del Consejo, y con respecto a la modificación del reglamento, evidentemente, nada, ni se aprobó. Achacando incluso la culpa a ustedes, claro, como debe ser, ellos no tienen absolutamente nada de culpa. Con respecto al tema del objetivo de estabilidad presupuestaria 2025-2027, es de mofa, es reírse en nuestra cara. Pero vamos, que le da exactamente igual. Y seguimos, como usted nos ha dicho, seguimos sin conocer lo que son las entregas a cuenta para hacer los presupuestos. Ahí no se tenían que haber abstenido, ahí se tenían que haber votado en contra de todo, de este Gobierno y de esta patraña, para poner un pie en pared. Eso hay que ser más duro en ese sentido. Respecto a la postura del Gobierno, pues ya la sabemos, ¿no? Echar balones fuera y siempre pues, echarnos la culpa a los demás. Es decir, que han ido y han venido como se fueron, igual. Ese es el desencanto. Conclusiones. Pues la primera, pues eso, que el debate sobre la financiación autonómica es artificial. En este caso, ni sus 14 comunidades, bueno, 12 más, ¿no?, han podido quitarle un ápice de poder a la peor ministra de Hacienda que ha habido en España. Y le ha arruinado a Andalucía y quiere arruinar a España. Una segunda conclusión, y es que espero que en ese sentido aprendan ustedes de los errores y que tengan en cuenta que sin nosotros, sin Vox, en ese sentido, no vamos a poder quitar del Gobierno de España a este sátrapa que tenemos.
La tercera conclusión es que el Gobierno de PSOE y de extrema izquierda está agarrado como una garrapata al poder. Pretende implantar bien por agotamiento, pues ya estamos cansados de ellos, o por imposición, la desigualdad, la división y el despilfarro. Ya que no tienen ni un proyecto, bueno, tienen un proyecto, es seguir ahí en el poder, cueste lo que cueste. Es decir, y es más, y lo peor, subyugados a lo que es el chantaje separatista. La pretensión de este Gobierno del PSOE y de extrema izquierda, porque también son de extrema izquierda, evidentemente, y del resto de la tribu, es perdonar 15.000 millones a Cataluña. Eso de decir condonar suena un poco... No, perdonar. 15.000 millones. ¿Para qué? Pues para que esté ahí y ya en su sitio. Pero luego lo peor es darle el 100% de la recaudación de los impuestos. Eso sí, para tener en la mano los 7 votos que necesitan para que siga el que tenemos en Madrid, ¿no? Por eso le digo que es un debate que entre los que se están llevando calentito y que ahora mismo lo quieren llamar singularidad. Bueno, yo pensaba que, en fin, lo que es cierto es que la reforma irá encaminada a ver cómo lo hacen para conseguir sus fines, a ver quién gana y quién pierde. La otra conclusión de todo esto es que los que pierden son los de siempre, el resto de españoles y más concretamente los extremeños. Porque no solamente irá primero Cataluña, sino luego irá el País Vasco, luego irá Navarra, luego irá hasta Galicia, ¿no? O sea, ole la solidaridad y ole la igualdad que hay entre los españoles. No hay que olvidar que ellos tienen esa posición de poder en detrimento del resto de comunidades porque durante toda la democracia se le ha ido dando cuotas de poder. Por eso, señores del PP, sean valientes. Y la próxima cita al Consejo, no vayan. No vayan, ¿para qué? O sea, pongan pie en pared, como hemos hecho nosotros. Pongan pie en pared hasta aquí. Basta ya, señores. Les vamos a tener que dar lecciones. Y mire que son gratis, en ese sentido. Aprendan a tomar decisiones y, por favor, no sean tibios en ese sentido. O sea, si hay que decir no y no, bueno, se dice. Más de, bueno, hablar del pago de la deuda histórica, pues la verdad es que es vergonzoso que a estos tiempos todavía no se haya pagado la deuda histórica que tienen con Extremadura, que de haberse pagado incluso tendríamos para la tierra de Barros, para el regadío, quién sabe. Reitero que es un debate estéril y que solo responde a intereses partidistas y personales, como así consta acreditado, y además que acreditado y con prueba, ¿no? Señor consejera, usted lo ha dicho en sus declaraciones, es un Gobierno de PSOE y de extrema izquierda que no presenta nada. No hay propuestas, no hay solidaridad, no hay igualdad, no es justo ni transparente. Pretenden un reparto con privilegios para uno en perjuicio de otro. Eso lo ha dicho usted y le apoyamos en ese sentido. Es de vergüenza cómo se están comportando. Es un debate sin sentido que lo único que hace es modificar lo que son los criterios de reparto. Y para ello le comunico que también existen los pasillos y los despachos, que no todo se hace de cara a, sino que muchas veces todo se negocia por detrás y en detrimento de los demás. Ya los puse, que aquí el que no llora no mama. Eso lo dije en el pleno del día, creo recordar, el 16 de mayo. Y siempre lloran los mismos y siempre maman los mismos. En ese sentido, la gran perjudicada sigue siendo la misma, que es Extremadura. Seguimos a la cola de España en muchísimas cosas. Se paralizan inversiones e infraestructuras que tenían que venir y que dependen del Gobierno. Llevamos ya años diciendo que el sistema de financiación autonómico no funciona, ni va a funcionar en ese sentido. En Vox siempre lo hemos tenido claro. Hay que tener una visión nacional de los servicios públicos y de los impuestos, sencillamente porque se verá desde ese punto de vista que se reparte por igual y se reparte a todos los españoles por igual, estén donde estén, y por tanto con igualdad de inversiones, igualdad en todos los aspectos. No hay que quitar de aquí para llevárselo allí. Vox, en ese sentido, no va a participar de este falso debate como para pagar, sobre cómo pagar el sistema autonómico. Y lo que sí hay que debatir en ese sentido es lo que ya les he expuesto, que es comenzar un poco a pensar en la financiación de nuestras regiones desde una visión nacional. Por ello, en ese sentido, si ustedes quieren y van a volver a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, hay que pelearlo y que, evidentemente, esperar que nosotros no seamos los perdedores de ahí. Y ahí sí nos van a tener. Ahí nos van a tener a los efectos que, bueno, quitar del mapa, como se suele decir, a esta gente y a estas personas que, evidentemente, son como sanguijuelas y están todo en perjuicio de los españoles y de los extremeños. Muchísimas gracias. Gracias, señor Bravo. A continuación tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Amado Borrella, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Señora
Manzano, señoras y señores diputados, señora consejera, usted vuelve a comparecer hoy aquí y lo vuelve a hacer a rastras. Sí, lo ha pedido a comparecencia a petición propia. Esta vez no viene a instancias de este grupo, pero viene a instancias de otra institución. ¿Sabe de quién, señora consejera? Viene a rastras por orden de Génova. Ustedes y la señora Guardiola han convertido a la Junta de Extremadura en la sucursal low cost, del Partido Popular y del señor Feijóo. Y por eso obedecen a pie juntilla, obedecen a ciegas todas sus consignas, todas. Usted, señora consejera, está aquí hoy porque ha seguido las directrices de Madrid al intentar reventar el otro día el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero les ha salido rana, señora consejera. Les ha salido rana. Ustedes, señora consejera, ante la reunión programada para hablar, que usted lo ha dicho, entre otras muchas cosas, de las entregas a cuentas y el margen de estabilidad presupuestaria, han orquestado una confrontación política buscando como excusa la reforma del sistema de financiación autonómica, que sí estaba claro. Claro, por eso pidió la comparecencia el otro día. ¿Y saben qué han vuelto a demostrar, además de esa eterna pleitesía y sumisión a Génova? ¿Saben lo que han vuelto a demostrar ustedes? Pues que para ustedes la reforma del sistema de financiación autonómica solo le interesa para dos cosas. Para que el otro día se echara la foto la señora Guardiola y pudiera posturear con ella, y para otra cosa. Para buscar una herramienta que sirva como pugna, para buscar una herramienta que sirva como contienda permanente contra el Gobierno de España. Y mire, ustedes que van de patriota, que llevan muñequeras de España desde aquí, como por ejemplo lleva el señor Ballesteros hasta el codo con banderas de España, ustedes que van de patriota, lejos de aprovechar, Guardamos silencio. Que me parece muy bien que ustedes lleven banderas, que me parece muy bien, me parece estupendo, mire, pero lejos Guardamos de aprovechar, silencio. Lejos de aprovechar estas reuniones para trabajar en lo que nos une precisamente a los extremeños, en lo que nos une a los españoles, se dedican a confrontar, se dedican a subrayar permanentemente en aquello que nos separa. Y lo hacen además de manera unilateral. Y esto, señora consejera, es una auténtica vergüenza, porque eso es lo que hace y eso es lo que demuestra, señora consejera, es síntoma de una soberbia brutal que es la que tiene este Gobierno. Y eso es lo que ha hecho esta mañana la presidenta de la Junta. ¿O es que no se dan cuenta de la situación de debilidad en la que ustedes se encuentran? ¿O es tal su soberbia que no ven la realidad, señora consejera? ¿No se dan cuenta que tampoco sus compañeros del partido están con ustedes? ¿O es que comparte ahora usted, señora consejera, las posturas en financiación autonómica que tiene el Partido Popular de Madrid, Andalucía o Valencia? ¿Comparte sus tesis? ¿Suba aquí? ¿Sí? Suba aquí. Suba aquí y diga si comparte lo que defiende sus compañeros del Partido Popular de Madrid, Andalucía o Valencia. Porque hasta ahora que yo sepa, son radicalmente opuestas a las de aquí. Suba. Mire, ustedes han intentado boicotear la reunión del lunes porque ni dentro de su propio partido se ponen de acuerdo y han intentado echar el balón al Gobierno de España, sí. Y además habla usted y va allí sin tener una postura común en Extremadura. ¿Por qué no, señora consejera? No. Olvídese, que le quede claro. Se lo digo y repito, la declaración institucional, que por eso va usted, que firmamos, no es una postura común con la que usted pueda ir al fin del mundo. No es ningún salvoconducto para usted. Olvídese. Fue un punto de partida, fue un acuerdo de base con el que empezar a trabajar y por eso se ha constituido la comisión de estudio, señora consejera. Por eso, y ahí, en el seno de esa comisión, es donde está el marco de negociación. Ahí, el marco de negociación, no el marco de la foto que se quiso echar la señora Guardiola. Ahí es donde se debe llegar a un acuerdo. Ese es el marco, no el marco de la foto de la señora Guardiola. Mire, señora consejera, le voy a ser sincero. ¿Quiere usted a Madrid con el apoyo de este grupo o no? Dígalo. ¿Quiere contar con nuestra experiencia institucional o no? ¿O se fía más de la experiencia institucional de sus ex socios? ¿De quién se fía más, señora consejera? Porque le voy a decir una cosa. Mientras que el señor Abascal y el señor Feijóo se dedican a repartirse los sillones de la Junta de Extremadura, el Gobierno de Pedro Sánchez, ¿sabe lo que hace el Gobierno socialista? Destinar los mayores recursos de la historia a esta región. Eso es.
Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes repartiendo sillones, nosotros distribuyendo recursos. Esa es la mayor diferencia. Ustedes con sus circos y nosotros repartiendo, distribuyendo más financiación para reforzar nuestra sanidad y nuestra educación pública. Mientras que ustedes están con sus sainetes y su culebrón veraniego, Extremadura, gracias a las políticas socialistas, sí, gracias a las políticas socialistas, va a recibir una financiación récord y usted aquí no ha dicho nada, nada. Tanto para la Administración regional como para los ayuntamientos. Un 9,5 más para las comunidades autónomas y un 13% más para los ayuntamientos. Pues sí, señora consejera, muy a su pesar, en la reunión de un lunes que ustedes intentaron boicotear, supimos que además de esta financiación se va a flexibilizar el margen del déficit en 2 décimas. Y usted ha dicho aquí, bueno, que se van a extener. ¿Le parece a usted todo mal? ¿Le parece esto mal? ¿La ha leído? Es que parece que usted que ha venido aquí a leer el orden del día de la comisión, pero no ha dicho qué le aparece esto. Pues sí, mire, muy a su pesar, estos recursos históricos llegan por la buena marcha de la economía. Llegan gracias a la buena marcha de la economía, de las rentas de la familia, llegan gracias a los buenos datos de empleo de este país, es decir, vienen gracias a las buenas políticas que está poniendo en marcha el Gobierno de España. Políticas que ustedes combaten, políticas a las que ustedes se oponen, pero que gracias a ellas Extremadura va a recibir la mayor cifra asignada nunca. Es decir, señora consejera, mientras que uno, por sus políticas, distribuyen millones, otros, por su codicia, distribuyen sillones. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Pero mire, hubo una época, señora consejera, que cuando ustedes gobernaban en Madrid, lo que se repartía en esas reuniones era otra cosa. ¿Sabe lo que se repartía en esas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera? Recortes, ajustes. Se imponían a las comunidades duros recortes y ajustes. Y, señora consejera, siendo el mismo sistema de financiación autonómico que ahora, ¿por qué con un gobierno del Partido Popular se imponían recortes y con un gobierno socialista llegan los mayores recursos de la historia? ¿Por qué, señora consejera, usted que sabe tanto de esto? A ver si el problema gordo no va a estar tanto en el sistema, sino en quién maneja el sistema, ¿no? A ver si el problema está realmente en quién apuesta por financiar los recursos públicos y en quién intenta debilitarlos, señora consejera. ¿Sabe cuánto dinero, señora consejera, han recibido las comunidades autónomas desde que gobierna Pedro Sánchez con comparación desde el gobierno del Mariano Rajoy? 7 años, mismo tiempo. ¿Sabe cuánto ha incrementado la financiación de las comunidades autónomas? 300.000 millones de euros. 300.000 millones de euros más, insisto, con el mismo modelo de financiación autonómica. Pero mire, señora consejera, estará conmigo que la financiación de nuestra región no solo depende del Gobierno de España, ¿no? Usted tendrá algo que decir, que es consejera de Hacienda de las cuentas públicas de Extremadura, digo yo que tendrá algo que ver. Entonces yo le pregunto una pregunta muy sencillita. ¿Qué ha hecho usted por las cuentas públicas de Extremadura? Dígame una sola medida, una acción política, que haya mejorado, aunque sea un eurito, un centimino, no un euro, un centimino las cuentas públicas de esta región. Una solo que haya mejorado las cuentas públicas de Extremadura. Ya le digo yo, ninguna. Todo lo contrario, todo lo contrario. Han perdido recursos por su mala gestión y su sectarismo. Han desbocado la deuda pública, han privilegiado fiscalmente a los que más tienen y han generado una inestabilidad política y económica en esta región que nunca se ha visto. Esa ha sido su aportación a la economía. Así es, señora consejera. Mire, han perdido recursos por su mala gestión y su sectarismo político. Porque ahora lo que nos tienes que responder es qué van a hacer en el Senado. Ustedes han abstenido, pero ¿qué van a hacer con el margen de déficit? Porque va a pasar al Senado, lo van a volver a tumbar, van a volver a hacer perder a esta comunidad autónoma 75 millones o van a utilizar esos fondos para seguir utilizándolo de colchón como prebenda para hacer esas prebendas fiscales a los más ricos. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, señora consejera? Porque voy acabando. ¿Sabe lo que tenía que haber dicho hoy usted aquí? Que ustedes también han acabado y han roto con Vox.
Usted lo primero que tenía que haber dicho aquí es que van a recuperar el impuesto de patrimonio, señora consejera. Usted tendría que haber anunciado que van a revertir esa política fiscal regresiva e injusta que acordaron con la ultraderecha, señora consejera, porque es un acuerdo que ustedes llegaron con Vox. Es decir, usted tenía que haber dicho que sí, que se ha acabado la fiesta. Es decir, entre sillones, sainetes y prebendas, más financiación, más igualdad y más estabilidad. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Gracias, señor Amado. Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Pacheco Delgado. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. De verdad que hay que retorcer mucho los argumentos, señor Amado, para venir aquí a la Asamblea de Extremadura un día como hoy, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se desarrolló el lunes, para no apoyar a la consejera de Hacienda, a la presidenta María Guardiola y, sobre todo, para no apoyar la defensa que hace la presidenta todos los días de los derechos de Extremadura. Hay que retorcer mucho los argumentos, señor Amado. De verdad que esperaba mucho más de usted. Y también mucho estaban tardando los socialistas ya en despreciar la bandera española, la bandera de todo, la bandera de España. ¿No le da a usted vergüenza, señor Amado, que hace 4 días ganamos la Eurocopa y estaban ustedes los socialistas abrigados con la bufanda de la bandera de España? ¿Qué ha pasado en nuestros 4 días que ya los de la pulsera de España somos todos fachas y hace 4 días no? ¿Qué ha pasado? Que los futbolistas y deportistas españoles no se dejan manipular por Pedro Sánchez como sí hacen otros. Eso es lo que ha pasado. Que ustedes hagan la bandera de España cuando les interesa, como hace Pedro Sánchez en los mítines 15 días antes de las elecciones. La bandera de España cuando les interesa. Deje usted de ofender a los símbolos de nuestro país, señor Amado. Y amenazas ni una. Si ustedes quieren apoyar al Gobierno de Extremadura, a la presidenta María Guardiola, en la defensa de los extremeños, lo apoyan. Y si no, no lo haga. Pero las explicaciones a los extremeños, porque nosotros no necesitamos de su apoyo en estas condiciones. Si es un apoyo sincero, sí, y si no, con viento fresco. Desbocar la deuda de Extremadura, dice usted. Ustedes que la multiplicaron por 3 en el primer gobierno de Fernández Vara. Desbocar la deuda de Extremadura, dice usted, que superaron los 5.000 millones de euros de deuda con el segundo gobierno de Fernández Vara. Desbocar la deuda de Extremadura a este gobierno, que solo aumentan 40 millones de euros en este presupuesto por las devoluciones negativas de las entregas a cuenta que hicieron ustedes en el año 2011 y 2012. Pero, hombre, ¿cómo tiene tanta cara, señor Amado? Miren, el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado lunes se convoca solo por una razón, porque después de las elecciones catalanas y ante las sospechas que teníamos en esas negociaciones oscuras que está llevando Pedro Sánchez a través de Salvador Illa y que le está concediendo a los independentistas catalanes todo lo que piden, porque sigue estando bajo la tutela de ellos para dormir un día más en la Moncloa, ante esa sospecha, ante esa financiación singular, los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular solicitaron, exigieron que se reuniera el Consejo de Presidentes de Comunidades Autónomas, la Conferencia de Presidentes y después el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y para dar una patada al balón hacia adelante, el señor Pedro Sánchez envió a su lugarteniente, la vicepresidenta, a anunciar un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio y terminar con la polémica. Y nos encontramos que en el orden del día ni tan siquiera aparece la financiación autonómica, que es lo que nos interesa. El techo de gasto, las 2 décimas de déficit son cortinas de humo, porque no se habló de lo que le interesa a los españoles. Y Pedro Sánchez no acepta esa conferencia de presidentes
porque no puede soportar una fotografía con los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular exigiéndole que vuelva a la Constitución española y que respete los principios básicos de igualdad y solidaridad. Porque él prefiere estar más en la agencia tributaria propia de Cataluña, en los 15.000 millones de euros de condonación de la deuda de Cataluña y en la financiación singular que rompe cualquier principio de solidaridad entre los españoles, para que Cataluña pueda gestionar el 100% de los impuestos que se generan en aquella región española, como si los que tributasen fuesen los territorios y no las personas, señor Amado. Eso es lo que usted ha defendido aquí hoy. Así que esa patada al balón hacia adelante ha salido mal y usted no fue a boicotear nada, fue, señora consejera, a defender la dignidad de Extremadura. Muchas gracias. Y la vicepresidenta y el Gobierno de España fueron a esa reunión haciendo una dejadez de funciones. Fue precisamente, como muy bien ha comentado aquí, la consejera de Hacienda de Cataluña, que nunca va al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es un foro multilateral, y Cataluña no está en foros multilaterales, sino en foros bilaterales, pero casualmente el lunes sí fue. Y fue a proponer una financiación singular para Cataluña que todos rechazaron y que yo espero que en este Parlamento también se rechace, incluida la vicepresidenta. Y esto me preocupa, que la vicepresidenta de Pedro Sánchez rechace la propuesta de la financiación singular del otro día de la consejera de Hacienda de Cataluña, es que estamos en la antesala de la financiación singular para Cataluña. Porque hace 6 años Pedro Sánchez juró y Pedro Sánchez afirmó más veces que Judas que no metería a los comunistas en el Gobierno de España. Y al día siguiente compartió cama, mesa y mantel. Y hace un año Pedro Sánchez juró, negó más que Judas, que no admitiría una amnistía a los golpistas catalanes. Y a día de hoy ha borrado de la historia de España el golpe de Estado del día 1 de octubre. Y el señor Pedro Sánchez negó más que Judas que jamás manipularía la justicia. Y hoy, ayer, el Tribunal Constitucional, elegido por él, indultó al mayor caso de corrupción de Europa, los ERES de Andalucía, por ser los responsables, compañeros de ustedes. La cara de vergüenza se les debería caer. Y el señor Pedro Sánchez ayer presentó un proyecto de regeneración democrática. No se rían, señorías, ¿verdad? Presentó eso. Para tapar los problemas judiciales de su mujer y de su hermano aquí en la Diputación de Badajoz. Ha tenido que retorcer usted mucho los argumentos para no apoyar la defensa de los extremeños que está realizando la presidenta María Guardiola. De lo que se tenía que haber hablado el lunes es de una reforma justa, constitucional, transparente, sin beneficios para unas comunidades autónomas, perjudicando a otra. De lo que se tenía que haber hablado es de cumplir la Constitución española, dotando a la financiación autonómica de un fondo de compensación digno que realmente haga converger a unas regiones con otras. De lo que se tenía que haber hablado el lunes y no se habló es de que las inversiones en los territorios, el 17% se las lleva Cataluña y el 3% Extremadura. Y todavía quieren más. La propuesta de la consejera de Hacienda de Cataluña se puede resumir así: lo mío es mío y lo de los demás a medias. Señor Amado, ustedes apoyan eso. Ustedes, por mucha comisión de estudio que hayan propuesto y que les ha molestado enormemente que nosotros hayamos aceptado, ustedes apoyan eso. Y a mí me da una enorme envidia comprobar cómo en Castilla-La Mancha hay todavía socialistas que se rebelan contra estas injusticias, como el señor Paje y el consejero de Hacienda de La Mancha, que se rebelan ante la vicepresidenta del señor
Pedro Sánchez, mientras los socialistas extremeños permanecen callados, o bien porque están de acuerdo con una financiación singular a Cataluña, o porque tienen que tapar la corrupción de la Diputación de Badajoz y el contrato más que dudoso del hermano de Pedro Sánchez. Y ustedes están intentando romper el acuerdo del febrero del 2024 con la declaración institucional. Lo ha hecho usted aquí hoy y su portavoz en rueda de prensa el martes. Busquen las excusas que tengan que buscar, pero no van a conseguir romperlo. Y están intentando poner todos los palos en la rueda de Extremadura. Hoy, que se cumple un año desde que María Guardiola juró como presidenta de Extremadura, un año en el que, gracias al trabajo de la presidenta y del Gobierno, contamos con el mayor número de trabajadores de la historia, contamos con el menor número de parados de la historia, contamos con el crecimiento de empresas mayor que cualquier comunidad autónoma, contamos con récord en exportaciones. Y cuando a Extremadura le va bien, porque a Extremadura con la presidenta María Guardiola le va bien, a otros le va mal. Y por eso ustedes, que no soportan que a Extremadura le vaya bien con el Partido Popular y con María Guardiola, están poniendo todos los palos en las ruedas que pueden. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pacheco. Cierra el debate la consejera de Hacienda y Administración Pública por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Amado, yo ya se lo dije una vez, creo que las cosas le cuestan y quizás hay que repetírsela varias veces, pero a mí aquí no me arrastra a nadie a comparecer. A mí aquí me han traído los extremeños y yo comparezco aquí por delegación de los extremeños, en representación de los extremeños y para defender siempre, yo y todos mis compañeros, con la presidenta Guardiola al frente, esos derechos de los extremeños, los intereses de los extremeños. Ojalá ustedes pudieran decir lo mismo, porque con sus hechos, con sus declaraciones, con lo que acaba de hacer hoy aquí, ratifica lo que ya sabemos. Y es sumisión absoluta a lo que diga el Gobierno del señor Sánchez. Sumisión absoluta. Ha utilizado exactamente las mismas palabras que utilizó la señora vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las mismas. Y son muy preocupantes porque si se las cree, tienen un problema serio, porque representan a los extremeños y han olvidado que representan a los extremeños. ¿Qué dijo la señora vicepresidenta? ¿Qué dijo? No hay precedentes de un Gobierno central que haya prestado tanto apoyo a los entes territoriales. Y acaba de decir usted aquí exactamente lo mismo, que el señor Sánchez nos da dinero a las comunidades autónomas. ¿Pero qué dinero? ¿De dónde procede ese dinero? ¿Qué procede del señor Sánchez? ¿Qué procede de su política? ¿Qué procede de sus medidas? ¿Sabe de dónde procede? ¿Sabe de dónde procede? De la presión fiscal desorbitada a la que someten a nuestras familias. De eso procede. ¿De dónde se cree que vienen las entregas a cuenta? ¿Que es un regalo del señor Sánchez? ¿Esas entregas a cuenta son un regalo del Gobierno del señor Sánchez? ¿De dónde se nutren esas entregas a cuenta? Pues se nutren de un IRPF estatal muy elevado. Se nutren de tener que soportar la cesta de la compra más cara de la historia. Se nutre de tener que pagar el IVA y los impuestos especiales. Ha utilizado las mismas palabras que la señora vicepresidenta. Sumisión absoluta que nos ha situado durante todos estos años a Extremadura donde estábamos. Menos mal que los extremeños nos han traído aquí, menos mal que defendemos sus intereses y que, por supuesto, creemos firmemente en la igualdad. ¿En qué creen ustedes exactamente? Me decía el señor González Fruto que me iba a dar unas lecciones de negociación, ¿no? Me decía, quizá de negociación yo sé mucho más. De algo que nos sentimos especialmente orgullosos, el Gobierno de la presidenta María Guardiola, es de la declaración institucional que salió de aquí por unanimidad de todos los grupos, señor González Fruto. ¿Es que se arrepienten?
¿Es que se arrepienten? ¿Es que ya no creen en esa financiación justa? ¿Qué van a defender exactamente? Financiación justa para Extremadura. Ahí sí, ¿no? Y hubo negociación, por lo tanto, algo de técnicas negociadoras sí que tenemos. Lo que tienen que tener muy claro es la seriedad de lo que hacemos aquí. Lo que tienen que tener muy claro es que el modelo de financiación autonómica tiene que ser revisado y que es necesario que haya una posición común territorial. Señor Amado, lo único que nos interesa son los extremeños y que accedan a los servicios públicos, a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales en condiciones de igualdad del resto de españoles. Eso es lo que vamos a defender. Ojalá le tenga aquí al lado, en lugar de tantos insultos, tanta crispación, trabajo, rigor y propuestas, que eso es lo que estamos esperando, propuestas concretas. Financiación justa, modelo de financiación que cubra el coste de prestación de los servicios. ¿Eso es lo que vamos a defender? ¿Con eso están de acuerdo o no? O quizás lo que apoyan es el sistema de financiación singular que defiende Cataluña. Manifiéstenlo, hagan declaraciones concretas y háganlo en Madrid. Un sistema de financiación singular para Cataluña. ¿Saben qué es lo que nos dijo la vicepresidenta cuando habló de esto? Vamos a hacer negociación, vamos a negociar, vamos a establecer reuniones, pero sobre todo nos pidió una cosa 4 o 5 veces. Discreción, seamos discretos. Vamos a tener reuniones que sean discretas. Vamos a hablar con discreción. Yo aquí discreción no quiero. Yo aquí quiero todo lo contrario. Quiero que ponga encima de la mesa todos los recursos, cada céntimo, todos los recursos encima de la mesa y saber a dónde van a llegar. Porque a día de hoy eso no pasa, A día de hoy eso no sucede. Nos habló de la condonación de la deuda y dijo que iban a iniciar con discreción reuniones bilaterales. Es que ahí es donde se mueven mejor. En esas reuniones oscuras, bilaterales, con las que ya se han pactado esos 15.000 millones a Cataluña. Y para nuestra tranquilidad, ¿sabe qué nos dijo? Nos dijo, no, pero es que esto de condonar la deuda es que es voluntario, va a ser voluntario. Con dinero de los españoles, pero voluntario. Dinero de las familias y de los empresarios y de los autónomos que luchan cada día para sacar adelante a sus negocios, pero voluntario. 15.000 millones para Cataluña. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Van a decirle eso a los extremeños? ¿Les van a decir que negociaciones oscuras, bilaterales, que a ver qué pasa en Cataluña y que nosotros seguimos aquí plegados a lo que diga el presidente Sánchez, como han demostrado todos estos años? Menos mal que los extremeños lo han visto y saben que venimos aquí a defender eso, la igualdad y sus intereses. Y, por favor, dejen de confundir financiación con fiscalidad. Estoy deseando debatir acerca de fiscalidad. Fiscalidad justa es lo que defendemos y es lo que hemos acometido desde un primer momento. Nada de bajada de presión fiscal sin que fuera absolutamente necesaria e imprescindible. Esto era, y lo diré 1000 veces, un infierno fiscal. Esto era un infierno fiscal al que sometían a las familias extremeñas. Contribuyentes ricos con 20.000 euros en base imponible anual, esos son los ricos, 1.200 euros al mes, esos son los ricos. Esa es la medida que critican, poner a disposición de estos contribuyentes extremeños 42 millones de euros. Hablen con la gente, que es que el problema que tienen es ese, que han estado demasiado preocupados por ocupar puestos concretos, no han hablado absolutamente con nadie, con ningún colectivo y en tomar decisiones que luego si las ejecutaban, que había serios problemas de ejecución, si las ejecutaban no beneficiaban a nadie. ¿Se sienten orgullosos de la gestión anterior? ¿Sí? ¿Se sienten orgullosos? Pues entonces tienen un problema mayor de distorsión completa de la realidad, absoluta. Mire, señor Bravo, yo estoy deseando ir a Madrid. Ojalá pudiera ir todas las semanas. Ojalá hubiera Consejo de Política Fiscal y Financiera todas las semanas, porque lo que hay que hacer es romper con lo que ellos hacían. Lo que hay que hacer es ir allí a decir claramente qué es lo que necesitan las familias extremeñas, qué es lo que necesitan los extremeños. Jamás vamos a dejar de ir,
Por supuesto que vamos a ir. Vamos a ir a esta y a todas las demás. Esta se ha convocado gracias a nosotros. Boicotear una reunión que nosotros hemos solicitado y que quiero tener, ojalá fuera así, todas las semanas, es impensable, absolutamente impensable. Ha cambiado las tornas. Extremadura ya no se calla. Extremadura ya no se conforma. Extremadura tiene fundamentación jurídica suficiente para defender un modelo de financiación autonómica como el que defiende nuestra presidenta. Y en Madrid nos van a oír ahora y 1000 veces, ojalá sea 1000 veces por semana, defender lo que necesitamos en nuestra región. Y ahí espero de una vez por todas que estén a la altura de lo que se espera de ustedes. No lo han estado antes en materia de gestión, es evidente. Todos mis compañeros pueden dar cuenta de ello y poner numerosos ejemplos. Tienen la oportunidad de cambiar, tienen la oportunidad de estudiar, tienen la oportunidad de dejar de insultar y, sobre todo, tienen la oportunidad de ganarse el sueldo que se ganan todos los meses, defender a Extremadura, que es lo que se espera de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al quinto punto del orden del día y es la comparecencia a petición de los miembros